Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de las cirugías plásticas en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor, en la búsqueda integral u holística del concepto de salud y belleza. Y para esto no podemos dejar de hablar de un tema que nos toca pasar a todos los seres humanos, que son los duelos, las pérdidas, los cambios en nuestras vidas y todo lo que esto representa. Para eso está con nosotros Gabriela Roel de Simón, quien es tanatóloga, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros para podernos empapar en este tema que a todos nos hace tanta falta. Gracias Ari por la invitación, encantada de estar aquí. Gracias. Primero, ¿qué es la tanatología? Mira, la tanatología asusta, el nombre, porque viene de muerte, tanatos, muerte, porque empezó con Elizabeth Kubler-Ross, que ella se dedicó mucho a los enfermos terminales, veía que tenían unos procesos de duelo muy fuertes, entonces fundó algo que se llama hospice, que es como un lugar especializado de medicina para los pacientes terminales, muy bien atendidos en médicos, enfermería, higiene, todo. Y se dio cuenta que seguían teniendo los mismos procesos. Entonces, ahí ella trabajó muchos años en esto y pues a final de cuentas es una ciencia que se dedica a acompañar a las personas a vivir todas las pérdidas que van teniendo en la vida. Claro que la mayor pérdida que podemos tener es la de nuestra vida o la de la vida de alguien cercano, pero en el camino hay muchas pérdidas. Eso te iba a preguntar, o sea, cuando yo esto no sabía, que el origen venía de la atención a los pacientes terminales y no a las familias de los pacientes terminales. A los pacientes. Entonces, te puede convenir o le puede convenir a cualquiera que tenga una enfermedad que sabe que tiene un diagnóstico, digamos, adverso, sombrío al mediano plazo, recurrir a la tanatología para estar en paz en estos últimos tiempos de la vida? Sí, fíjate que yo soy abogada de origen y entré al mundo de la tanatología sin querer. Uh-huh. Nuestra hija pequeña entró a primaria, yo tenía ganas de estudiar algo y una muy querida amiga iba a estudiar el diplomado. Cuando me invitó yo no sabía ni qué era tanatología y cuando me dijo es que para ayudar a alguien que va a morir, yo decía, qué cosa tan horrible, ¿por qué me voy a querer meter a eso, no? Y fui a una clase para conocer y descubrí que es por si ya estás viviendo una pérdida o por si vas a vivir una pérdida o por si ya viviste una pérdida, y puede ser el amigo, la persona que la está viviendo, la familia, es muy universal, hombres, mujeres, y no importa la edad también. Me ganaste un poquito la pregunta porque te iba a decir, siempre tenemos estas historias de yo ahora soy facilitadora de las constelaciones, pero en realidad estudié que sí. Y entonces siempre les hago esa pregunta, ¿cómo fue que llegaste a estudiar esto de la tanatología? No fue una experiencia, digamos, traumática, fuerte, vivencial. Ni sabía que existía la tanatología, lo confieso, la verdad. Eso fue hace 29 años. Y unos años, y después empecé a dar como sesiones de apoyo tanatológico, porque nosotras no somos terapeutas, no damos terapia, pero sí acompañamos. Y tenía yo ganas de seguir estudiando. Ya a los 16 años de casada podía hacer una maestría, pero las leyes y yo ya estábamos muy divorciadas. Uh-huh. Entonces se me presentó la oportunidad de hacer la maestría de orientación familiar y consejería, que con la tanatología ha hecho como una unión, un complemento buenísimo. Más mi base legal, sí, siempre yo he considerado que me ha servido mucho. Muchísimo. Y entonces, pues fue descubrí un mundo maravilloso y además un mundo tan real, Ari, porque día a día vivimos cambios, día a día vivimos pérdidas. Pueden ser sencillas o pueden ser pérdidas fuertes. Y no importa en qué etapa de tu vida estés, ni qué género tengas, ni en dónde estés viviendo para vivirlo. Entonces ha sido un gran privilegio poder estar ahí acompañando a las personas en los momentos difíciles, unos más que otros. Claro. En tu experiencia ya de tantos años y con fundamento en el diplomado y lo que has estudiado, ¿quién está menos preparado para una pérdida? ¿El joven, el adulto mayor,
el papá que tiene un problema de salud con sus hijos, el que pierde a sus papás muy joven siendo niño. ¿A quién le impacta más una pérdida o no puedes generalizarlo por grupo de edad? No puedo generalizar por grupo de edad. Sorpresivamente, los niños son los más sabios. Los niños tienen una naturalidad muy especial para poder ver los finales, los principios. Yo creo que ellos no tienen los apegos todavía tan arraigados, entonces pueden fluir mejor. Pero yo sí te diría que los varones en general. Somos malones para las pérdidas. No es que sean malos, es que ¿quién los ha enseñado, Ari? Cuando se cae un niño, ¿qué volteas y le dices? Ay, no llores como niña, ¿no? Desde ahí. Entonces, en nuestra cultura y en muchas culturas latinas y también europeas, no creas, nada más tenemos la exclusiva. A los varones se les limita mucho gestionar sus emociones y sentimientos, se les reprime y ellos aprenden no solo a reprimir, a veces a suprimir. Y pues esos existen dentro. Y es como una olla express que empieza a tener esa presión y por dónde va a salir. Y en un varón sale o por mal humor, o te vuelves muy vulnerable a las adicciones, o te vuelves workaholic, ¿no? Porque es un poquito... En algo te tienes que entretener, canalizar. A mí me da mucho gusto que las nuevas generaciones, los varones ahora, los muchachos jóvenes, están mucho más abiertos a poder con tranquilidad y naturalidad decir estoy asustado, me duele, tengo miedo. Eso no te hace menos. Sí, no cuestiona tu virilidad. No, ni mejor o peor ser humano. Ay, lloró. Llorar no es ni bueno ni malo. Llorar es una expresión de que algo que traes dentro te está rebasando. Entonces yo creo que en términos generales no es tanto de edad, sino más bien mucho de educación. Porque hay familias que no pasa nada, todo está como muy bien, o hay familias que es el trágico, o hay familias que sí platican las cosas y las discuten, y hay familias que se voltean y evaden todo, ¿no? Entonces yo creo que mucho viene de ahí. Oye, y por ejemplo, muchas preguntas, pero una pérdida como tal no es nada más una muerte, ¿no? Lo que sea, puedes perder la salud y eso implica una enfermedad progresiva degenerativa que no te va a matar prontamente. Sí. Y que te deja dependiente total, por ejemplo, es una gran pérdida. Es una gran pérdida. Cambiarte de ciudad. Eso te iba a preguntar. Cambiarte de ciudad, cambiarte de escuela. Imagínate a una quinceañera, eso yo lo viví, que por cambio de casa me cambiaron de colegio y a los 15 años entré a un colegio que salí amando, pero el primer mes yo lloraba y le decía, mamá, regrésame, por favor. Imagínate todos los grupitos ya hechos y tú ahí como nueva que no sabes ni qué. Cortar con el novio. Bueno, a ver, otra pérdida. Tienes una niña de, ¿qué te gusta? 7 años y el perro le arranca la cabeza a su muñeca. Dime si no es pérdida. Claro. Eso es lo maravilloso de la tanatología, que es algo muy universal. Y hasta que se te muera tu perro, ahora que todos sabemos, los perros, las mascotas han adquirido este nivel de cercanía tan... Pero fíjate que las mascotas siempre la han tenido. Hay en nuestra dimensión afectiva, tenemos 3 redes de apoyo: pareja y familia, amigos y mascotas. Okay. Entonces las mascotas desde ahora es más evidente porque ahora ya lo sacas hasta en carriola y te lo llevas en el avión. Antes estaba en tu casa, pero las mascotas siempre han tenido también un lugar como red de apoyo personal bien fuerte. Imagínate la viudez, por ejemplo. Imagínate, si ya estaba muy malito, ya tenía 90 años y estaba mal. Pues sí, pero viví con él 65. ¿Cómo empiezas a reinventarte? ¿Cómo empiezas a funcionar o a vivir ya sin esa persona? ¿Y cómo? A ver, por ejemplo, tomando ese ejemplo, alguien que llega, se ve en esa situación, llega a tu consultorio y ¿qué es? ¿Cómo empieza? O sea, primero, ¿todos podemos acercarnos o es decir, a ver, si estás viendo que no estás pudiendo manejar el duelo o... No es quien quiera. Mira, tanatología se trata de escuchar mucho, de acompañar. Yo no le voy a decir a la persona lo que debe de hacer.
Yo puedo poner en la mesa diferentes opciones y tú qué harías si te fueras por acá o qué pasaría si te fueras por acá o qué opciones crees que hay. Entonces, lo interesante es que cada persona vaya descubriendo lo que tiene que hacer. Y un poquito para decirles, ¿cómo es? Yo llego a tu consultorio y ¿qué es la dinámica, ¿no? ¿Cómo pues funciona? Te doy la bienvenida, te digo gracias por estar aquí, gracias por la confianza. Te quiero dejar muy claro que tengo una cláusula de confidencialidad que es sagrada. Lo que platiquemos aquí queda. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Con este ejemplo, viví 57 años, soy viuda, ¿y cómo me reinvento? Aquí empezabas a plantear lo de las redes de apoyo. Esas luego se las platicas, las escuchas a ver qué Es que tienen. fíjate, Ari, que esa es una pregunta compleja porque cada sesión de tanatología en la que he estado ha sido diferente. Okay. No hay un manual. Yo empiezo preguntándole cómo estás, en qué te puedo ayudar. Y cada persona se va por un lado diferente y la persona me va guiando para donde veo que necesita más. Entonces, hay veces que les hablo el proceso de duelo, hay veces que no, hay veces que les hablo las redes de apoyo, hay veces que no. También depende mucho cómo veo a la persona. Todos tenemos una capacidad de resiliencia, que es la capacidad que tenemos de sobreponernos a las cosas. Siempre les pongo el ejemplo de la esponjita. Si yo tengo una esponja en mi mano y la aprieto, cuando la abro, la esponja regresa. Pero a veces tenemos una capacidad de resiliencia más limitada, disminuida, o a veces hay gente muy resiliente. Todos esos datos yo los voy aprendiendo sobre la marcha porque pues yo creo que el 90% de las sesiones que doy es gente que no conozco. Claro. Que eso también es buenísimo. Porque si tú llegas aquí y me dices, mi suegra me cae mal, y eso no me lo digas, eso no me lo vayas a decir, pues no es personal. Entonces, yo no estoy involucrada en tu dinámica familiar. Exacto. Y además también tenemos muy claro que los tanatólogos tenemos que ser Suiza. Nosotros no vemos a las personas, ni juzgamos, ni, ay, qué barbaridad, qué mal, ni etiquetamos, y no hay ni buenos ni malos. El bueno no es tan bueno, el malo no es tan malo, y para aplaudir se necesitan dos manos. Entonces, más bien yo me voy guiando por lo que la persona me va diciendo y voy viendo cuáles son sus necesidades. Ahorita quiero regresar particularmente a que nos describas las fases del duelo desde la perspectiva de la tanatología, que alguna vez las hemos platicado con algún neuropsiquiatra que hablábamos aquí de cuándo sí recurría a la terapia farmacológica, etcétera. Pero me quedaba también mucho con la idea de tú vas viendo por dónde y qué le dices al paciente, pero ¿tienes una duración de sesiones en promedio para una pérdida o también depende, es muy individual? También depende. Es un porcentaje altísimo que yo veo a las personas una vez. Involuntariamente, no es que tú les digas, bueno, ya quedaste, no, bye, no, sino que no regresan. Yo siempre abro la puerta y digo, si necesitas otra vez, pero mire, es como, te voy a dar un ejemplo que suena medio raro, pero es como que estás en un pantano y te empieza a subir el pantano. Entonces llega la tanatología, te toma los hombros, te para en el camino. Y a lo mejor todavía tienes barro y está sucio, pero ya estás en un camino sólido y tú solo vas a empezar a ir dando tus pasos. Si vuelves a necesitar, recurren a nosotros. He tenido dolientes que los he acompañado un buen tiempo, dolientes que los he visto 2, 3, 4 veces, dolientes que los he visto una vez. Eso también depende mucho de la persona. Hay personas que tienen mucha más capacidad de resiliencia y sus redes de apoyo están mucho más firmes de lo que creen. Y a veces tienes que empezar a caminar ese camino para ir viendo cómo vas reaccionando y cómo lo vas haciendo, ¿no? Y en cuanto a el proceso de duelo, a mí me gusta mucho el modelo de Elizabeth Kubler-Ross precisamente, que tiene 5 etapas. La negación, ¿cómo? ¿Se murió? ¿Íbamos a comer mañana? No puede ser. ¿O me dieron cáncer? No, qué bárbaro, este laboratorio es malísimo. Seguro se equivocaron y cambiaron mis estudios. Es esa protección, autoprotección que tenemos de lo que entiendo que está pasando. Después viene el enojo. Muchas veces cuando ves a esa gente, bueno, tú como médico lo ves, ¿cuántos
pacientes o familiares de pacientes no llegan furiosos a los hospitales y a las pobres señoritas enfermeras. ¿Quién la hizo, sino quién la paga? Exactamente. Eso es que estoy rebasado y no estoy sabiendo cómo manejarlo y lo que saca en mí es mi lado oscuro, ¿no? Luego la negociación. Te prometo que ya voy a tomar menos si mi mamá se cura. Te prometo que ahora sí voy a hacer ejercicio diario si mi hijo pasa el año. O sea, esas negociaciones que hacemos es la negociación. Después la fase de la tristeza, la etapa de la tristeza es la más larga, porque ahí pues ya es un enfrentarte a la realidad que todavía como que dentro de ti tienes opciones de que a lo mejor las cosas cambien o te estás acostumbrando o estás pues viendo cómo lo empiezas a manejar. Por ejemplo, en la viudez, imagínate, tienes una boda. Llegar sola después de 50 años sola, eso es durísimo. O el grupo de las amigas y aparte la gente te voltea a ver así con carita de Entonces es horrible, ¿no? Y la última etapa es la aceptación. La aceptación siempre para nosotros debe de traer un aprendizaje. Porque yo te podría decir, ¿por qué me pasa esto? Híjole, no es grosería, pero ¿por qué no? ¿De qué privilegios gozamos? No, mis células no se pueden hacer cancerosas. ¿Por? O mi hijo no se puede divorciar. ¿Por? O sea, ¿para qué estoy viviendo esto? Y sacar aprendizajes, porque a final de cuentas, Ari, ¿cuándo es cuando una persona crece? Cuando la vida te aprieta, porque cuando todo está miel sobre hojuelas, como que estamos en una zona de confort muy cómoda. Entonces la tanatología nos ayuda a ver luces en donde vemos puras sombras. No nos quita nuestra pérdida, no nos quita nuestro dolor, pero nos ayuda a ver otras opciones, otros caminos. Y si yo tengo, Ari, una balanza donde esta es la sombra y esta es la luz, ¿qué tengo que hacer para que esta balanza se equilibre? Inyectar luces. Entonces la tanatología me enseña a buscar las luces y es increíble cuando te das cuenta que estás viviendo una sombra tremenda, pero al mismo tiempo no sabes cuántas luces tienes en tu vida y cuántas bendiciones. Entonces te ayuda a ver. Te encargas un poco durante estas sesiones de hacérselo notar, o sea, le dices, a ver, como que alza la cabeza y voltea a ver las luces. Aquí ya me contaste esto ahora. De este lado, ¿qué hay? Bueno, también el apoyo de mis hijas ha sido maravilloso y mis yernos ha sido, Tengo incondicional. Nietos. Y los nietos, bueno, ¿qué te puedo decir? Cada vez que los veo, me alegran la vida. Yo tengo 9 y sí te puedo decir que sí soy la típica abuela que sí los veo y me alegran el corazón. Sí. Y entonces empiezas a ver, y tales amigos que han estado cerca y he tenido la oportunidad de estar y entonces empiezas a ver y de veras, y entonces cuando llegas a ese equilibrio es mucho más llevadero, porque sí tienes la sombra, sí tienes la pérdida, sí tienes el cambio, sí tienes el dolor, pero no es eso lo que te abruma, ya tienes un equilibrio y además compartirlo. Nosotros tenemos en tanatología una frase que creo que es fundamental. Un dolor compartido es un dolor disminuido. Como cuando compartes una alegría que se dimensiona mucho más, cuando compartes un dolor también se diluye mucho. Entonces, es estar ahí para alguien y acompañarlo. Yo tengo dolientes que me dicen, no me dejes todavía, yo no me voy a ir, yo aquí estoy hasta que tú me digas. Estoy bien, puedo ir solito. Estas fases las puedes como englobar en una temporalidad, es decir, aproximadamente 6 meses, aproximadamente 4, aproximadamente 1 año, o no, tampoco lo generalizas. Mira, no se puede generalizar porque depende de la pérdida. Si te cortan el pelo y te hacen un corte que no te gusta, ¡ay, qué horror, me veo horrible! Pues en 2 meses te creció el pelo y ya se acabó, ya no pasó nada. Si fallece tu mamá, pues imagínate, ¿no? Si
Si la pérdida, si se te pierde tu celular, va a ser tremendo, ¿eh? Si no lo tienes respaldado. ¿También tienes consultas por eso? Entonces, en teoría, el primer año es muy difícil. El primer año. El primer año, porque es lo primer todo. Primer cumpleaños, primer aniversario, primer Navidad, primer año nuevo, primer viaje familiar, primer no sé qué. El primer año es muy duro. Y el segundo año empiezas a caminar mucho mejor, pero en teoría es un promedio para una pérdida muy fuerte, un promedio de 2 años. El primero sí va a ser horrible, sí, y es lo que dices, yo les digo. Es mi primer cumpleaños, es su primer cumpleaños, es la primera boda, es el primer... Nosotros tenemos unos muy queridos amigos que él falleció la semana pasada y ayer fue cumpleaños de su esposa. Imagínate el cumpleaños con tu dolor aquí todavía, porque es lo que pasa. Aquí podrás entender mucho. Sí, estaba enfermo, sí tenía esto, lo otro, pero cuando pierdes a alguien que amas, se te rompe el corazón y lo más que puedes hacer es poner las manos y ahí se caen los pedacitos y estás así, dices, yo ¿cómo le hago para juntar esto? ¿No? Se necesita un buen cirujano. Pero toma tiempo hacer eso. Y, por ejemplo, ¿ves que tiene una mejor respuesta alguien que está como ocupado y que tiene un trabajo, un empleo, sube, baja y está en una vida activa, o se complica cuando ya es tercera edad y ya no tienes nada que hacer, estás en tu casa? Y no tanto estar solo en tu casa. Puedes estar en tu casa y puedes estar haciendo muchas cosas o estar la terapia ocupacional es muy importante. Porque pues si diluyes ese dolor y eso que tú traes ahí. Cuando estás en tu casa y volteas acá y te recuerda a tu esposa, y volteas allá y te recuerda a tu esposa, y volteas allá y te recuerda a tu esposa, sí se va haciendo. Ahora, caer en el otro extremo, aguas. Sí, claro, no, como tratarlo de tapar. Pero también, ¿cómo le haces si no quieres salir a ningún lado? Claro, tienes esa parte, y eso te iba a ayudar a preguntar. En el manejo de este duelo, donde ya ver a Chuchito y a todo el mundo te va a preguntar o todo el mundo te va a recordar y entonces hay ciertas personas o muchas personas que reaccionan ante con un aislamiento, ¿no? De decir, no quiero ver a la familia cercana de su lado, si es que era mi pareja. Sí, me duele mucho. Me duele mucho. Eso ¿está permitido, digámoslo así, entre comillas, o hay que enfrentarlo, o cómo lo manejas? Yo lo que les digo a mis dolientes mucho es que deben de ser muy honestos y auténticos con ellos mismos. Y se vale. Si quieres hablar, es que fíjate que veníamos caminando, se vale. Si quieres llorar o si no quieres llorar, se vale. Deben ser muy honestos con lo que ellos o cómo ellos están pudiendo en este momento ir caminando día a día. Y cuidarse. Las medidas de autocuidado son muy importantes. Sí se vale que no quieres ver a nadie, te aísles un poquito, pero no te vuelvas un ermitaño. Empieza a forzarte un poquito a salir. O sí se vale hablar de esto, pero tampoco cada vez que veas a la gente le estés contando la historia. Tener equilibrio en cómo lo viven. Y volvemos a lo mismo, no hay receta. Porque hay quien sale y está como si nada, pero pues ojos vemos, corazones no sabemos. Se nos va a acabar el tiempo, pero antes quisiera yo preguntarte, Gaby, ¿algún foco rojo donde tú, la gente que nos escucha, o tú misma como acompañante de estas dolientes, que digas, híjole, en estos casos tiene alguna idea suicida, está pensando en esto otro, y que se acompañe de una psiquiatra o de algún medicamento? Sí. Como te decía, nosotros no somos terapeutas, pero sí, cuando hemos visto que alguna persona está en un límite que puede llegar a ser peligroso, sí los referimos a una terapia o con un psiquiatra o con un psicólogo. Yo hace muchos años tenía un jovencito que tuvo un problema muy fuerte y recuerdo estaba yo en una sesión, yo lo veía cada semana, lo estaba pudiendo ayudar mucho y él como que sí le gustaba ir conmigo cada semana, platicaba mucho. Y un día me dijo, si tuviera 2 minutos de valentía me suicidaba.
Yo dije, no, bueno, el foco rojo era de este tamaño. Entonces al final le dije, oye, ¿quieres que nos veamos la semana que viene? Sí. Le dije, nada más, sí te voy a pedir algo. Tienes que sacar una cita con este doctor. No es necesario. Entonces no te veo. Perdón, pero entonces no te veo. Porque sí vi que si tuviera 2 minutos, sí podría llegar a eso, ¿no? Entonces nosotras, si vemos que hay alguien que pueda tener ese peligro, sí lo referimos con la persona. Perfecto. Pues te quiero agradecer nuevamente muchísimo haber estado con nosotros, hablar de podríamos hacer 2 o 3 episodios de lo que son las pérdidas para el ser humano y todas las experiencias que has tenido a lo largo de esta bonita labor que has hecho con la gente. Sí, padre, ¿En dónde te pueden localizar? ¿Unas redes sociales, un teléfono de un consultorio, un correo, lo que tú quieras? A ver, hay una página web, logros.com, o si no, licenciada Gabriela María Roel en Facebook. Y por ahí te pueden... O Logros en Instagram y por ahí me pueden localizar. Perfecto. Pues aquí estamos en Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado. Espero que todas estas inquietudes que nos manifiestan siempre con las preguntas que nos mandan nos ayuden a este bienestar integral. Te agradezco mucho, Gaby, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. No se pierdan el episodio en todas las redes del Heraldo Media Group, incluido un video en YouTube. Cuídense. Gracias. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.